Bienvenidos queridos estudiantes al curso de literatura. Primer año de secundaria, retroalimentación, tomo número 4. Recordemos que nuestro primer tema fue el modernismo, pero nos enfatizamos el modernismo en el Perú. Para ello, es necesario recordar el proceso en el cual se desarrolló el modernismo, proceso como la Bella Época, el dominio inglés en la economía, la independencia de Cuba, la Primera Guerra Mundial, sucesos que marcaron a Hispanoamérica y que fue contundente para el desarrollo también del modernismo. Este movimiento tuvo influencia del parnasianismo y del simbolismo, movimientos franceses. El modernismo en sí es un movimiento esteticista que busca motivos cosmopolitas, refinados y aristocráticos. Una de sus características fue el culto a la imaginación, tiene como finalidad la estética, la musicalidad, la búsqueda de la belleza sensorial, perfección formal y la sensualidad, temas exóticos. El precursor de ello fue el autor Manuel González Prada, aunque no fue el único. Recordemos también al autor cubano José Martí y José Asunción Silva, cada uno de ellos destacando en una obra que para ti seguro es muy conocida. Nuestro peruano Manuel González Prada, con su obra Minúsculas y Exóticas, José Martí el cubano, versos sencillos, José Asunción Silva el colombiano, con su obra Nocturno. Pero el fundador de este movimiento en Hispanoamérica fue el autor Rubén Darío, de nacionalidad nicaragüense. Su obra que dio inicio a esto fue la obra Azul, en el año 1888. Después seguiría la obra Prosas Profanas en el año 1896 y Cantos de Vida y Esperanza en el año 1905. Pero nosotros nos habíamos centrado en la clase, en el proceso del modernismo en el Perú, y teníamos como representante al autor José Santos Chocano. Recordemos que él fue el máximo exponente e iniciador del modernismo en el Perú, conocido como el Cantor de América. Su obra Alma América, Fiat Lux y Oro de Indias. Tendríamos dentro del proceso del modernismo en el Perú uno más que es el arialismo, donde tendríamos como representante a José de la Ribagüero, Víctor Andrés de la Hunde, Ventura García Calderón y el autor Clemente Palma, también parte del modernismo en el Perú. Después de ello pasaría el postmodernismo, donde aparecería una revista, la famosa revista llamada Colónida, más adelante llamado Movimiento Colónida. ¿Cómo olvidar que en la narrativa teníamos al autor Abraham Valdelomar y en la parte de los ensayos José Carlos Mariátegui? El autor Abraham Valdelomar no solamente era el creador de cuentos, narrativa y la cuestión poética. Caballero Carmelo fue uno de sus cuentos más conocidos, como El Hipocampo de Oro y entre otros. La poesía, enfocada a la obra Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual. El autor José Carlos Mariátegui con su obra Siete ensayos de la realidad peruana. Y por último, nuestro proceso se fue hasta el simbolismo peruano, como único representante al autor José María Eguren. Ya estaremos detallando un poco más de ellos dos. Por ahora, vayamos a responder nuestra primera pregunta. El modernismo es un movimiento literario que se originó y en el Perú está representado por. Muy bien, recordemos que esto lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces marcamos la alternativa número E. Recordemos que el modernismo se originó en Hispanoamérica, pero en el Perú teníamos como representante al autor José Santos Chocano. ¿En qué ideas esenciales puede sintetizarse la temática modernista? A. Las emociones íntimas del autor y los temas sociopolíticos. B. El mundo de los sentidos y las emociones íntimas del autor. C. Los temas sociopolíticos y el mundo de los sentidos. O D. Las emociones íntimas del autor y temas de guerrillas. E. Los temas exóticos, legendarios y los temas sociopolíticos.
Bueno, recordemos que la etapa del modernismo fue una etapa bastante fantasiosa, ¿no? Donde el autor plasmaba pues sus sentimientos y nos remontaba a paisajes exóticos. Por lo tanto, nosotros mencionaremos que la idea compatible es la alternativa B, mundo de los sentidos y las emociones íntimas del autor. Representantes del modernismo peruano: Manuel González Prada, Leopoldo Lugones, José Enrique Rodos, César Vallejo, Leopoldo Lugones, Gabriela Mistral, José Martí, Rubén Darío, o José Santos Chocano y Clemente Palma. Bueno, estamos mirando algunos por ahí modernistas, pero en Hispanoamérica, ¿verdad? Pero como nos piden peruano, es más que evidente que tendríamos que marcar la alternativa E. Muy bien, vamos con muy buenos recuerdos de los capítulos anteriores que hemos estado trabajando. Alternativa E, José Santos Chocano y el autor Clemente Palma. Entremos a la etapa del postmodernismo, donde hemos ya recordado por ahí al autor Abraham Valdelomar Pinto, su relato conocido, El Caballero Carmelo, que seguramente ustedes lo conocen. Recordemos que nuestro autor pertenece al postmodernismo y él nació en la ciudad hermosa y preciosa de Ica, en el año 1888. Pero su fallecimiento se daría en Ayacucho, el 3 de noviembre de 1919. Considerado un gran narrador, poeta, periodista, ensayista y dramaturgo peruano. Considerado uno de los principales cuentistas del Perú, junto también con el autor Ramón Ribeiro. Él fue el fundador del movimiento Colónida, que cohesionó a una generación de artistas y escritores en torno a la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. El estilo del autor pertenece a que la mayoría de sus obras se caracteriza por un tono más nostálgico, tierno e íntimo. Hay una poderosa imaginación, sensibilidad y un vigilante buen humor. Revela nuestra realidad más inmediata, cotidiana, familiar, pero con un lenguaje sencillo, coloquial, utilizado en sus relatos. Su temática del autor cultivó casi todos los géneros, rescata el valor de las cosas cotidianas del hogar, la significación de lo provinciano y las características de la costa. Tenemos algunos cuentos de nuestro autor, como El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, El Vuelo de los Cóndores, El Circo de la Muerte, El Beso de Evans, entre otros. Siendo una de sus novelas también Las Ciudades Tísicas y Hierba Santa, poesía tristitia. Vayamos a nuestra pregunta número 4. El surgimiento de Colónida, liderado por Abraham Valdelomar, ¿qué significó? A. Un rechazo total al romanticismo egocéntrico y fantasioso. B. El inicio de una literatura mestiza que sintetiza dos culturas. C. El desarrollo de una literatura aborigen y provinciana. D. Una oposición al arialismo de clara posición conservadora. O la alternativa E. La difusión de las obras de jóvenes escritores que están de acuerdo con lo naciente. Bueno, recordemos que el movimiento Colónida, como justo hemos podido recordar rápidamente, demostró la situación del personaje de un lenguaje tranquilo, sencillo, provinciano, ¿no? Y muchas veces pues nos remonta a nuestro pasado. Por lo tanto, nuestra alternativa será la C, el desarrollo de una literatura aborigen y provinciana. Pregunta número 4. 5. Convencido ensayista peruano, no solo fue un ideólogo con propuestas sobre el quehacer social y político del país, sino también fue un gran difusor cultural a través del periodismo. Alternativa A, Abraham Valdelomar. Alternativa B, Luis Alberto Sánchez. Alternativa C, José Carlos Mariátegui. Alternativa D, Manuel González Prada. O la E, Aya de la Torre. Nuestro gran difusor cultural a través del periodismo y que condujo a la revista Amauta y llamado de la misma manera fue el autor José Carlos Mariátegui. Bien, ahora vamos a demostrar y seguir demostrando nuestros conocimientos y vamos a responder la pregunta número 6. Su temática es popular y costumbrista. Autor del Vuelo de los Cóndores. Martín Adán, Leonidas Yerovi, José Gálvez, García Calderón o Abraham Valdelomar.
Bueno, creo que para ti está muy sencillo. Alternativa de Abraham Valdelomar Pinto. Excelente. Vamos con la última parte de nuestra retroalimentación. Seguro muchos de ustedes recuerdan al autor José María Eguren y uno de sus poemas que quedó inmortalizado en la canción de las figuras, La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, calcula mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, al fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación con un derroche, de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Autor José María Eguren. Tenemos a nuestro gran autor, único representante del simbolismo en el Perú. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué alternativa guarda relación con José María Eguren y su obra poética? Alternativa A. Fue un poeta dedicado que tocó predominantemente temas políticos. B. Se preocupa sobre el valor de la belleza o temas como la pintura, la fotografía, literatura infantil, entre otros. Fue un poeta comprometido, trata de incorporar en su poesía problemática de tipo social. Fue despreciado por el movimiento colónida, tuvo un contenido fuertemente vanguardista y nosotros marcamos, a ver, vamos a ver si tú recuerdas. Excelente, así es, alternativa B. Se preocupa sobre el valor de la belleza o temas como la pintura, fotografía, literatura infantil, entre otros. Pregunta número 8. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Estos versos corresponden al poemario de A. Simbólicas, del autor José María Eguren. B. Los heraldos negros, del autor César Vallejo. C. Las voces múltiples, del autor Abraham Valdelomar. D. Pasionarias, del autor Ricardo Palma. O por último la E. Minúsculas, del autor Manuel González Prada. Bueno, nosotros seguramente recordamos con exactitud qué es lo que a quién corresponde este poema. Vamos por buen camino, muy bien, alternativa A, simbólicas, del autor José María Eguren. 9. El escritor peruano que destacó en la composición de ensayos beligerantes y el cultivo de formas poéticas triolet, rondel, fue José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, Manuel González Prada o José María Eguren. Bien, a punto de terminar, estamos reforzando y nuestra alternativa es la D. El autor José María Eguren, llamado el niño poeta. Pregunta número 10. Señala cuál de las alternativas presenta la relación correcta entre el autor y obra literaria. 1. Funda la tradición poética de la canción de las figuras. Desarrolla una poética simbolista con la idea de orquestación. 3. Para él la poesía debe ser sugerente pero verosímil a la vez. Según José Carlos Marietti, pertenece al periodo colonial. Alternativa A, falso, falso, verdadero, falso. B, falso, verdadero, falso, verdadero. O la C, verdadero, 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 falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y más que evidente, nuestra alternativa vendría a ser... vamos a ver cuál de ustedes, pues que recuerdan de la etapa del simbolismo, podemos marcar la alternativa enano, falso, verdadero, falso, falso, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, hemos culminado lo que vendría a ser nuestra sesión del día de hoy de retroalimentación y estaríamos cerrando. Felicidades, acabamos de culminar el proceso de las 10 preguntas para un reforzamiento. Te invito a que puedas resolver también el balotario. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.